X. Lo mismo acá. Y muchos lo están haciendo, lo están tocando el eje X. Y estaría mal. Ya, presten atención. Aquí la función exponencial, primero, ¿cómo la voy a identificar? En la función de primer grado era de esta forma, mx más n. El exponente de x era 1, ¿cierto? En la función de segundo grado, ax cuadrado más bx más c. El máximo exponente de x es 2, ¿ya? En la función exponencial, la x está en el exponente, ¿ya? Esa es la diferencia. Primer grado, segundo grado, exponencial. ¿Por qué exponencial? Porque la incógnita x está en el exponente, ¿ya? Tenemos dos casos solamente para graficar. Aquí dice, esta función existe siempre cuando a sea mayor que 1 y mayor que 0 y distinto de 1. Para los números negativos nosotros estudiamos existe, pero no lo estudiamos nosotros, ¿ya? Entonces, cuando a, o sea la base, cuando la base está entre 0 y 1, yo debo obtener una gráfica de esta forma, cruzando al eje Y en el punto 1. Obtengo una curva decreciente porque colocamos números aquí en el eje X y va disminuyendo hacia acá. Nunca toca el eje X. Si ustedes por si acaso la hacen tocar en la prueba o la grafican tocando el eje X, eso estaría malo, ¿ya? Cuando la base es mayor que 0, es una curva creciente y también intersecta al eje Y en 1. Veamos un ejemplo. Aquí, ¿cuánto vale A? Un medio. Un medio. ¿Es el primer caso o el segundo caso? El primero. Es 0,5. ¿Es distinto? El primer caso. Aquí me equivoqué yo, porque A tiene que ser mayor que 1. Porque ahí estaríamos en este caso también. Ya, entonces, A vale un medio, ¿cierto? Sí. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Estaríamos en el primer caso o segundo caso? En el primer caso. Entonces la curva que yo voy a obtener al graficar va a ser este tipo, ¿ya? Entonces, aquí en la función exponencial, yo aquí sí que debo confeccionar una tabla, no como en la recta, ¿cierto? Aquí es necesario confeccionar la tabla con valores negativos, el 0, asignar valores positivos también. Entonces, voy aquí diciendo, si x vale menos 3, ¿cuánto vale y? Estoy reemplazando la x por menos 3, ¿ya? Propiedad de la potencia. 1 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 3. Hay que dejarle positivo. Hay que dejarle positivo, ¿cierto? Sí. Exponente. Se invierte, nos queda 2 elevado a 3. ¿Qué pasa con el 1? Está abajo, denominador. Está en el denominador, no se escribe el 1 en el denominador. ¿Y cuánto sería esto? 8. Entonces cuando x vale menos 3, esto vale 8. Ahora x vale menos 2. Donde está la x, acá reemplazo por menos 2. ¿Cuánto es eso? 2 elevado a 2. Y eso sería 4. Vamos rellenando nuestra tablita. Cuando x vale menos 1. La x la estoy reemplazando por menos 1. 2. Nos queda 2 elevado a 1 y eso es 2. Cuando x vale 0. ¿Cómo va a quedar 0? 1. Eso es 1. Por eso entonces todas las curvas van a pasar por el 1, porque cuando yo reemplace por 0, me va a dar 1 siempre. Ya. Cuando x vale 1, donde está la x reemplazo por 1. ¿Cuánto me queda? Un medio. Un medio. Me queda igual, ¿cierto? 0,5. Un medio.
cuando x vale, voy a escribir aquí arriba para hacer el gráfico aquí abajo. Cuando x vale 2, ¿dónde está la x? Reemplazo por 2. ¿Cuánto queda? Un medio por un medio, ¿cierto? Y eso sería un cuarto. Y cuando vale 3, Un octavo. un medio elevado a 3. Un medio por un medio por un medio, ¿cierto? Un octavo. Ya, entonces, esto es 0,5 aproximadamente, con un solo decimal, un cuarto. ¿Cuánto es un cuarto? 0,25. 0,25, pero como el 0,25 yo no lo puedo graficar, grafico el 0,2, ¿cierto? Ya. Ustedes pueden graficar el 0,25, pero yo solamente el 0,2. Por eso lo pongo aproximadamente. ¿Y el 1 octavo qué decimal es? 0 es como 0,125. 0,125, 0,1. ¿Ya? Entonces, ahora voy a graficar. Y vale 8. Hacia arriba. X. Tengo que obtener una curva como esta. Entonces, vamos graficando. El menos 3,8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El menos 3,8 ¿en qué cuadrante está? Segundo. Menos 3,8 está más o menos ahí. Ya, ahí voy a graficar ese primer punto. El segundo punto es el menos 2,4. El menos 2,4, aquí está el menos 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, menos 2,4 positivo, ¿cierto? Está ahí. Ya, ese lo tengo graficado, ese también. El menos 1,2. El menos 1,2 estaría aproximadamente ahí. Menos 1,2. El 0,1 ¿dónde está? ¿Sobre el eje X o sobre el eje Y? 0,1. Aquí está el 1, ¿cierto? Sí. Ahí. Ya. Sigo con el 1,0.5. 1,1 medio. Aquí está el 1 y el 1 medio está por acá. Entonces, ese puntito es el que me están planteando ahí. ¿Ya? El 2 está acá más o menos. Y el 0,2 de la I está más o menos acá. Supongamos que esté ahí. Este es el 1 cuarto. El 1 cuarto, o sea, no, disculpen, el 2,1 cuarto está más o menos ahí. Y el último puntito, aquí se me borró, es el 3 y el 1 octavo está más o menos acá. Pero nunca toca el 0. Por eso yo le dije que aquella persona que toca ahí el eje X está malo. Porque a la medida que X va creciendo, esto se acerca a 0, pero nunca es 0. ¿Ya? 1, todos esos puntos, como una curva y prolongo, pero nunca toco el eje X. Y efectivamente me dio una curva decreciente.
que aprendió antes por lo que viene a continuación. Eso no lo podemos poner en el formulario. ¿Qué cosa quiere colocar usted en su formulario? ¿Que la función exponencial no quiere cambiar? Exacto. No. Pero aquí la única fórmula que te sirve es la forma. No, tampoco. Ah, no. Que I igual a... Y es igual a L elevado a X. Si usted quiere lo escribe, pero nada, colocar función exponencial, que si es mayor que 0, si es menor que 1, no, eso no. Y máximo. Porque no tiene vértice. Yo pensaba que me estaba preguntando. Están probando eso. Ya, la materia de función exponencial es esa y nada más. ¿Ya? Ahora la función logarítmica. Puede ser rítmica. Logarítmica. Sí, y solo sí. ¿Esa flechita en doble sentido? ¿Eso me estás preguntando? Sí. Dígame. ¿De la clase anterior? Dígame. No, no, no toca. Nunca, nunca jamás. Pero en la fórmula sale que A es mayor a 1. ¿A dónde parte? No, no. Mira, ahí donde puso usted A es mayor a 1. ¿Sí? La segunda no. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde parte? La otra es entre 0 y 1. ¿Sí? Entre 0 y A. Lo que pasa es que este numerito que está acá ¿Ya? es mayor a 1, por ejemplo, i igual a 300 elevado a x. Este es A. Ya. ¿Sí? Y ese es mayor a 1. Por ejemplo, i igual a 4 elevado a x, también es ese gráfico. Y es igual a 7 elevado a x, también es ese gráfico. Todas las bases que sean mayores a 1 coinciden con este gráfico. Ya, en cambio acá están todos los casos donde tengo 5 sextos elevado a x, porque 5 sextos es un decimal entre 0 y 1. ¿Ya? Y así sucesivamente, todos los decimales que están entre 0 y 1, Usted ahí para despistar podría poner. para despistar. Sí. Vea la intención que tiene él. No, no, pero es que puede ser como. Ya, ¿cuál es tu idea? Usted pone- ¿Tú quieres colocar ideas malas en mí? No, es que si usted pone un número entero expresado en fracción, uno podría pensar, así a simple vista, de que. Así tú dices, un entero, un medio, una cosa así elevado a x, así. Yo creo que él quiere decir que a lo mejor va a poner que el numerador sea mayor que el Exactamente. O sea, Ah, dos ya. partidos, o sea, Así como 10 partido por 10 tercios. Claro, o 10 partidos por 5 para que sea así como. Claro, así podría ser. Y eso ya, yo no lo daría, sino que lo de abajo. Claro, sí, porque ahí el decimal es mayor a 1. Sí, claro. No se me había ocurrido. ¿Por qué siempre el alumno está pensando que uno se lo quiere perjudicar? Pero hay una Así son todas las mujeres. O sea que
él está dando la idea de Perdón. cómo hacer para que usted se Lo equivoque. siento. Claro. Lo siento. No, la primera profesión que yo tengo es ser, yo soy profesora. Esa es mi primera profesión. Ahora que después uno haya estudiado locura, magíster y cosas así, esa es otra cosa, pero mi formación es profesora, entonces yo no tengo ese nivel. No es esa mi distinción. Ya, entonces, yo estaba acá. Perdona. Ya, no me disculpo. No lo vuelvo a hacer. Espera un ratito, ahí se va. Ahí tiene que ser arriba. Ya, entonces. Ahí no tiene que tocar el eje. No tienen que tocar al eje Y, ninguno de los dos casos. Intersecta siempre al eje X en uno. Y igual a
algo elevado a x. ¿Ya? La x estaba en el exponente. Ahora la x es parte del argumento de una función logarítmica. ¿Ya? Pero para no trabajar con los logaritmos, hay una definición, dice, esto se lee, el logaritmo en base a de x igual y. ¿Cómo lo voy a deducir yo para no trabajar con logaritmos? A elevado a y va a ser igual a x. A elevado a y va a ser igual a x. Entonces, en vez de trabajar con el logaritmo, trabajo con el exponencial. ¿Ya? Por eso se dice en la bibliografía que la función exponencial es la inversa de la función logarítmica y viceversa. ¿Ya? Entonces, cuando yo les pida graficar, aquí les coloqué cómo se lee la función para no confundirse. El logaritmo en base 2 de x igual y. Yo no trabajo con eso, trabajo con 2 elevado a y igual a x. Por definición de función logarítmica. Con esta trabajo. Para trabajar con esta, graficar esta es lo mismo que graficar esta otra. Entonces, para que les sea más fácil los cálculos, yo aquí voy a asignar valores ahí para obtener los valores de x. Porque si yo lo hago al revés, podría, pero es más dificultoso. Entonces, aquí al revés de la función exponencial, para graficar la logarítmica, asigno valores ahí y encuentro el valor de x. ¿Y esa fórmula se la conoce? ¿No? No insistas. Chacho. Entonces vamos y reemplazamos. Donde está la y, reemplazo por menos 3. Nos queda 2 elevado a menos 3, va a ser el valor de x. En definitiva, esto va a ser igual a x va a ser igual a el 2 elevado a menos 3, lo puedo determinar tal cual está así. Invierto el 2, me queda un medio y el exponente pasa a ser positivo y eso es 1/8. 1/8. Entonces vamos rellenando la tablita. Ahora x vale, disculpen, y vale menos 2. Cuando y vale menos 2, ¿cuánto vale x? X vale, invierto de nuevo por la propiedad de potencia, esto queda positivo y esto me queda en 1/4. ¿Qué gráfico debería obtener, caso 1 o caso 2? Ahí. ¿Qué le da aquí? ¿Dónde? A, ¿dónde está aquí A? 2. ¿Este o ese? A es igual a 2, mayor que 1. Caso 2. Estoy acá. Debería obtener esta curva. ¿Ya? Sigo. Cuando y vale menos 1, 2 elevado a menos 1, ¿cuánto me da? El 2 lo invierto, me queda 1/2 elevado a ¿cuánto? A 1 positivo y eso es 1/2. Con el 0, ¿qué voy a obtener? Un 1, o sea, nos va a quedar x elevado a 2 elevado a 0 y eso va a hacer que x valga 1. Por eso que todas las gráficas de las funciones logarítmicas intersectan a x en 1. Sigo con 1. Cuando y vale 1, 2 elevado a 1, 2. Cuando y vale 2 elevado a 2, x vale 4. Y cuando y vale 3, nos da x igual a 8. Entonces, aquí es 2, 4 y 8.
Entonces, graficamos. Aquí tenemos... No voy a tener que hacerlo más. 1. Entonces, aquí tenemos, sí, aquí tenemos el 1, el 2 y el 3. Y aquí tenemos el menos 1, menos 2 y menos 3. Y las X llegan hasta el 8. Aquí tengo el 8. Punto suspensivo. Ya, entonces veamos, todos juntos para que nos ubiquemos. Aquí el 1/8, ¿qué numerito decimal era? 0,1. Aproximadamente, ¿cierto? No exacto. El 1 dividido por 4 me da 0,25. Aquí nos da 0,5. ¿Ya? Entonces, el 0,1 de las X está más o menos acá. Este es el 1/8 con el menos 3. Con el menos 3 está más o menos ahí. Casi tocando al eje Y, pero no lo alcanza a tocar. Después sigo con el 0,2, que es el 1/4. Ese es el 1/8. Este es el 1/4. Está con el 2. Ahí. Después corresponde el 0,5 justo en la mitad. 1/2. Con el menos 1 está más o menos aquí. Después el 1,0 está justo en el eje X. ¿Estamos de acuerdo? El 2,1. Aquí tengo el 2 con el 1, que está más o menos ahí. Después, al 4. Este será el 3 y este será el 4. 4 y el 2. Será este. Y después, puntos suspensivos, el 8 con el 3. Ya, uno todos esos puntos, esos 7 puntos, y obtengo una curva más o menos así. ¿Creciente o decreciente? Creciente. Es creciente. ¿Alguna pregunta? Ya, el siguiente y el último para ustedes. Aquí está la letra B. Ahí. Y es igual al logaritmo en base 1/3 de X. La base puede ser negativa. La base es este numerito que está acá, el A. ¿Puede ser negativo? No, ¿Por qué? porque tiene que ser mayor a 0. Aquí dice A pertenece a los reales positivos. Con A distinto de 1. Ya. Ustedes la letra B. ¿Cómo copiar?
bien? Para graficar la función logarítmica, ¿van a asignar valores a x o a y? Ahí. Y buscan x. Trabajando hasta 3. Sí. ¿Todos firmaron? ¿Alguien llegó atrasado? Caso 1, ¿cierto? Una curva decreciente. Lo que pasa es que así sería la forma correcta de escribir. Porque, por ejemplo, si yo escribo 1/3 elevado a 2, yo entiendo ahí que el 1 es elevado a 2, no es 3. Entonces, por eso va a paréntesis. Pero es que cuando va elevado a 1 no va a afectar nada, porque es lo mismo, 1/3. Si va ahí, elevado a 2, tiene que ir para que Exacto. si no va a estar multiplicando tareas. Exactamente. Un tercio elevado a 2. Un tercio elevado a 2. A ver, este va a ser el número 1. Y este va a ser el número 2. ¿Cómo va a ser? Sí, a ver. Sí, ¿no? Veamos el todo enseguida, a ver, dice, proporciona un ejemplo, porque este también lo preguntan en prueba. Proporciona un ejemplo de una función exponencial creciente. Ya, la función exponencial primero es de esta forma, ¿cierto? Esto no va en la respuesta. La función exponencial es de esta forma, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Para que sea creciente, tiene que ser así. ¿Sí? Ya, entonces, tiene que ser y igual a algo elevado a x. Ese algo tiene que ser mayor a 1 o entre 0 y 1. Mayor a 1. Ya, denme un ejemplo. 2. Ya, ese es un ejemplo en particular. Eso es, y nadie más se equivoca, no sé por qué. Ese es un ejemplo en particular de una función exponencial creciente. Si yo dijera decreciente, entonces, ¿qué ejemplo me darían ustedes? Un medio. Ya. Un medio, vamos a colocar un cuarto para que no sea tan fome. ¿Ya? Ya, eso, así también lo he preguntado. Ya, pero ahora dice, identifique cada una de las funciones indicando sus características principales. Primero, su nombre. Ahí estamos en la letra A. Primer, segundo grado exponencial logarítmica. Segundo grado. Segundo grado. Esta es una función de segundo grado. ¿Por qué? Porque tiene una parábola. ¿Ya? Entonces,
función segundo grado. ¿Cuál es la forma que tiene la función de segundo grado? Y es igual a ax cuadrado más bx más c. ¿Ya? A, ¿es positiva o negativa? Está hacia arriba. Es mayor que 0. Es mayor que 0 o usted le coloca es positiva. ¿Cómo usted quiera? ¿Ya? C, ¿es positiva o negativa? ¿Dónde está la letra C? En la I. En la Esta es C. ¿Positiva o negativa? Positiva. Es positiva o mayor que 0, como ustedes quieran poner. Ya. ¿Cómo es b al cuadrado menos 4ac? Mayor que 0, igual a 0, menor que 0. Ah, ese es el punto donde... ¿Tiene un mínimo? Ya, voy a responder eso primero, ya que los tres insisten, ya. Después respondo esa otra parte. ¿Ya? ¿Tiene un máximo o un mínimo? Ya tiene mínimo. Ya, mínimo. Ya, ahora voy a lo que yo quería llegar. Aquí este es el x sub 1 y este es el x sub 2, ¿cierto? O al revés, como ustedes quieran llamar. Hay un valor para x sub 1 y un valor para x sub 2. Entonces, ¿cómo es b al cuadrado menos 4ac? ¿Positivo, igual a 0 o negativo? ¿De dónde saqué esto b al cuadrado menos 4ac? De la fórmula. Cuando lo que está bajo la raíz es mayor que 0, ¿cuántas soluciones tengo? 2. Entonces esto es mayor que 0. Cuando lo que está bajo la raíz es igual a 0, ¿cuántas soluciones tengo? Una. Cuando lo que está bajo la raíz es menor que 0, ¿tengo solución? No, entonces estaría en este caso y en ese caso. Porque no intersecta el eje X. ¿Ya? Eso se llama análisis de curva. ¿Podría repetirlo del cuadrado menos 4ac? Sí. Ese 2 lo puedo borrar. Esos dos que escribí ahí. Sí. Ah, para ello es colocarlo. Colocar una observación. Lo que pasa es que eso lo hicimos nosotros en diferentes ejercicios. Ya, entonces, ¿cómo colocar una observación? Si b al cuadrado menos 4ac es mayor que 0, la parábola intersecta al eje X en dos puntos distintos. Eso. Otro punto. Si b al cuadrado menos 4ac es igual a 0, la parábola intersecta al eje X en un punto. En un punto. Y el otro caso era cuando era Si no lo negativo. Cuando era negativo la expresión, ¿cierto? Si b al cuadrado menos 4ac es menor que 0, la parábola no intersecta al eje X. No la toca. ¿Ya? Y eso se va a dar cuenta usted si la parábola toca al eje aquí, al eje X, o no lo toca. ¿Ya? Esa es una observación que no tiene que ver con el gráfico que está aquí, usted es una parte. ¿Sigamos? ¿También se llega lo de la concavidad? No, porque lo que pasa es que como ya tú ya visualizas que es cóncava hacia arriba, ahí está, A es positivo. ¿Sí?
Terminamos este tipo de ejercicio y nos vamos, ¿ya? Yo cumplí mi objetivo de día. No sé ustedes, pero yo... Ya, letra B. Vaya repitiendo. Función de segundo grado. Lo mismo que arriba, por cierto, porque es una parábola. Entonces, hay que hacer una separación, ¿ya? Función segundo grado. Su forma es igual a x cuadrado más bx más c. A es positiva o negativa. Aquí estoy en la letra B. A es negativa, menor que 0. C es positiva o negativa. C es menor que 0. Todo eso yo lo deduzco de mi gráfica, ¿cierto? ¿Tiene máximo o mínimo? Máximo. Tiene máximo. Porque es cóncava hacia abajo. Ahí está, ¿cierto? El vértice. Ya. Vean cuadrado. Menos 4ac. Es mayor que 0, menor que 0 o igual a 0. Aquí. Aquí es menor que 0. Es mayor que 0. Porque Este es x1 y x2. Mayor que 0. Lo colocan con palabras o con símbolos, como usted quiera. Separo aquí. ¿Cuál es el error que comete el alumno en este tipo de ejercicio? Como piensan que todo es al lote, no colocan igual a algo, igual a algo. Colocan todo lo mismo igual a 0. Eso está malo. Porque todas las funciones son y igual a alguna cosa. No puede ser una expresión así sola, sin la y. Esta función tiene que estar presente la y y la x. Porque ¿cómo voy a necesitar? Yo eso se lo planteé a la ayuda de Perú, porque la tenía todo igual a 0. ¿Cuánto gráfica? Sí, y dijo que eso era como una Lo que pasa es que, convención bueno, depende, porque cuando tú te estás encontrando la intersección con x igual a 0. Pero todas las funciones son igual a una expresión. No, pero estábamos viendo Ah, ya. dijo que era un tema de convención, que a todos le ponía igual a 0. No, lo que pasa es que también hay que entender que él no es profesor. ¿Ya? Mario estudió contabilidad, estudió ingeniería comercial, ahora estudió magíster en finanzas, pero no es profesor de matemáticas. Entonces la contabilidad. Ustedes me dicen, ¿cómo saben que es una función de segundo grado? La parábola. Porque es una parábola. Ya. Vayan colocando función de segundo grado. Yo no voy a escribir nada. Su forma es igual a x cuadrado más bx más c, ¿cierto? Eso lo van escribiendo. ¿Ya? Sigamos. A mayor que 0 o menor que 0. Menor que 0. Aquí estoy. Ubíquense. Acá. A mayor que 0 o menor que 0. Menor. A es negativa. Porque es cóncava hacia abajo. Ya. Estamos escribiendo eso, ¿cierto? Sí. A es negativa. Sigo con la letra C. Acá. C es positiva o negativa. C es negativa. Vamos escribiendo, ¿cierto? Sí. C es negativa. ¿Tiene máximo o mínimo? Máximo. Tiene máximo. ¿Cómo es b al cuadrado menos 4ac?
No toca. Es menor. Es menor que No cero. toca el No eje toca el X. eje. Si no lo intersecta es menor que 0. Me faltó... Bueno, me faltó, ¿no? Ajá. Ya. Me faltó una que tocara en un solo punto para decir que era igual a 0. Ya, pero se la agregamos después. Ya, sigamos con la letra D. Función exponencial, ¿cierto? Esta es una función exponencial. ¿Cuál es su forma? Y igual a elevado a x. ¿Ya? Todas las funciones exponenciales son de la forma y igual a elevado a x. La x tiene que estar en el exponente, no al lado de la x, porque si no es una función de primer grado. Si está al lado de la a, porque ustedes son bien al lote para escribir la prueba después, van a colocar así. Ah, no, eso es una función. Hay una función de primer grado, ¿ya? Entonces tiene que estar bien arriba porque yo me doy cuenta que es exponencial. Ya. Es creciente. Ya, es creciente, ¿cierto? A mayor a 1 o entre 0 y 1. Mayor a 1. Ah, ¿van a destacar algo del gráfico aquí o no? 1. Aquí este punto es 1. ¿Qué más? Nada más, porque ahí no puedo decir nada más. De la creciente, de la exponencial. Sigo acá. Logarítmica. Es logaritmo. Función logarítmica, ¿cierto? Función logarítmica. Ya, entonces, ¿cuál es su forma? Y es igual al logaritmo en base a dx. ¿Ya? Esa es su forma. ¿Es creciente o decreciente esta función? Creciente. Es creciente. A mayor que 0, mayor que 1 o entre 0 y 1. Fíjense en su material pasado. Fíjense en su material. Caso 1, caso 2. Mayor a 1. ¿Cierto? Es creciente. Mayor a 1. ¿Van a destacar algo del gráfico? Punto 1. Este puntito es el 1. Aquí voy. Ya, ustedes contestan la F. Díganme. Función de segundo grado. Función de segundo grado. La función es a la x cuadrada Igual igual. a x cuadrado más x. Más de x. Más c. A es positiva o negativa. A es positiva. C Positiva. positiva. ¿Tiene máximo o mínimo? Mínimo. ¿Y cuál es el b al cuadrado menos 4ac? Esto se llama discriminante, por si acaso. La expresión del discriminante es igual a 0, mayor o menor que 0. Menor que 0. Menor que 0, porque no toca el eje X. Menor que 0. b al cuadrado menos 4ac es menor que 0 porque no toca el eje X. ¿Ya? Estamos en la G. Dijimos que A era Mayor que 0. No, A. Y C es cero. Ya, estamos en la letra G. Exponencial. ¿Exponencial? Sí, ya. Exponencial, entonces su forma es I igual a elevado a
ustedes escriban así, pues. Aquí era exponencial, ¿cierto? Igual a elevado a x. ¿Qué me dijeron? Decreciente. Decreciente A a entre 1 y 0. ¿Ya? ¿Cuánto vale este punto? 1. 1. Ya. ¿Puedo borrar esa observación? ¿La notaron, cierto? Ya. Paralelas. Ya, primero. Función de primer grado. Función de primer grado. Primer grado. ¿Cuál es la forma de L1? Y es igual a M1x más N1. ¿Sí? L2. Y igual a M2x más N2. ¿Sí o no? ¿Sí? Ya. Ahora, ¿cómo es M1 con respecto a M2? Son iguales. Las M son iguales. Eso quiere decir que L1 es paralela a L2, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Qué más? N1 es positiva o negativa. Aquí está la L1, aquí está el N1. Es positiva. ¿Cómo es N2? Negativa. Es negativa. N al punto donde intersecta el eje y ¿cierto? Esta. N2. ¿Cómo es M1? ¿Es positiva o negativa? M1. M de mamá. Positiva. ¿Y M2? No, positiva, si son paralelas. Son paralelas. Sí, ¿De qué está diciendo usted de la X de la? No, nada, están ahí los puntos, eso. ¿dónde están los puntos? ¿Dónde está la M graficada ahí? Las N de nariz están ahí y ahí, que son la intersección con el eje Y, ¿cierto? Pero las M de mamá es la orientación solamente que tienen las rectas. ¿Ya? Esta es una M, para los que no vean, es una M1 y M2. Ya la M1 y la M2, ambas son positivas porque las rectas son ambas crecientes, entonces ambas son positivas. ¿Ya qué más puedo decir? Nada más. Eso es todo. ¿Algún otro comentario que quieran hacer con respecto al gráfico? ¿Alguna pregunta? ¿La siguiente? Función de primer grado. Ya. Ambas funciones de primer grado. Ya, la L1 tiene la forma igual a M1x más N1, ¿cierto? L2 va a ser igual a M2x más N2. ¿Rectas, paralelas o perpendiculares? Perpendiculares. Ya, entonces ustedes dicen L1 perpendicular con L2. Eso quiere decir Que M1 por M2 es igual a M1 M1 por M2 multiplicada por M2 me da menos 1. menos 1. Ya. ¿Cómo es N1? No, digamos primero las pendientes. La pendiente 1, ¿es positiva o negativa? Positiva. Es positiva. La pendiente 2 es negativa. Además, el coeficiente de posición
E1 es positivo o negativo. N1 N1, aquí estoy es negativo. con Negativo. N1 y aquí N2. N1 es negativo. Y N2 es positivo. N2 es positivo. Ahí lo hice grande para los que están ahí. Y la última Logaritmo. es una logarítmica. ¿Cuál está haciendo la letra H? Sí, Ah, ahí. ¿Cuál? ¿A dónde va? Ya, mañana vamos a empezar con el concepto de límite, continuidad, después derivada. El sábado vamos a derivada. La prueba yo aviso que la entrego al final de la clase. Porque si no, todo el sábado me están diciendo, ¿por qué me puso acá? ¿Por qué me puso allá? Aviso que la voy a entregar a las 2:15, cosa que va a tener 45 minutos por preguntar. Ya, última. Dos puntos. Función logarítmica. Su forma es igual al logaritmo en base a de x. Ya. Es decreciente a entre 0 y 1 o mayor que 1. Entre 0 y 1. Entre 0 y 1. ¿Y así? Ah, ¿y qué van a destacar del gráfico? Punto 1. El punto 1. La intersección con el eje X, que es 1.